Territorio Negro. Son las 5 de la tarde y 8 minutos. La verdad es que si la sintonía es inquietante, ese jingle de Territorio Negro con esa voz pone los pelos de punta. Si no fuera porque con lo que después nos cuentan Luis Rendueles y Manu Marlasca, ya tenemos los pelos absolutamente, vamos, como si estuviéramos electrizados. ¿Qué tal estáis? Hola. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal las Navidades? Muy bien, muy bien. Al borde de la indigestión, pero bien. De momento bien. De momento bien. Bueno, Manu Marlasca los debe haber quemado, ¿no? Todas las grasas extras ya. No te creas, acabo de volver de esquiar precisamente. Bueno, pues eso, ya las habrás quemado, las grasas bien, extras. Bien. Estaba muy bien por allí, cerca vuestro, por Cataluña, en el Valle de Arán. Sí, hombre, ha caído una buena nevada en el Valle de Arán. Y tanto que sí. O sea, que te has ido dejando un montón de nieve detrás. Ahí se la ha dejado, sí, a los que llegan ahora, con muy buena nieve. Mucho aire, pero bueno. Luis está, sí, mucho aire, es verdad, muy ventoso en toda la península. Luis está en Asturias, ¿no? Sí, en Gijón, en casa, sí. ¿Qué tal tiempo os hace por ahí? Wow, y hace tiempo madrileño, sol con frío. Hoy está bien, está bien. Está bien. Sí, Está bien, muy de norte igualmente. En fin, que no venimos aquí para hablar del tiempo, sino para hablar de una de esas historias truculentas que acostumbran a traernos Manu Marlasca y Luis Rendueles, que el Territorio Negro no descansa ni en Navidad porque así de complejas son las relaciones humanas. Les vamos a hablar de Roberto Larralde, que es miembro de un clan merchero de León, que era uno de los buenos en una familia muy conocida por la policía, y muchos de cuyos miembros han pasado por la cárcel. Era albañil y boxeador. También era padre de 2 niños y marido de una mujer, Miriam, a la que maltrataba y de la que no quería separarse. Su historia acaba el 13 de septiembre, cuando le tienden una emboscada y le matan en un descampado. En este último Territorio Negro del 2014 nos van a contar quiénes participaron en esa celada, en una historia en la que nada es lo que parece en esta historia, ¿no? No, cambia mucho porque empieza con una desaparición el 13 de septiembre de un boxeador, de una persona que tenía problemas, que era violento sobre todo con su mujer, ¿no? Y empieza todo ahí, en una desaparición en una noche en León. Roberto Larralde, el albañil y boxeador de esta familia, está en el pueblo de Lorenzana, que está en la provincia de León, que ha ido con sus hijos y alguien le llama por teléfono. Ahí empieza todo. Poco después de las 10:30 de la noche, Larralde, que es un tipo bastante fuerte, que es amante del boxeo, aficionado, recibe una llamada de teléfono. A su madre le dice que lo que tiene que hacer es irse, pero que no va a estar fuera mucho rato, que volverá, en un poquito de tiempo. Y nunca más regresó. La madre Angelina acude a la policía y denuncia la desaparición de su hijo. Y conociendo a esa familia, de la que se escribe en el sumario que algunos miembros tienen vinculación con el tráfico de drogas, también con robos y otros delitos, pues lo que se investiga es si el boxeador pudo ser objeto de un secuestro por esos negocios sucios. Eso es, así empieza la policía de León a investigar. Lo que ocurre es que Roberto Larralde era, como dice ya su propia madre, que es una mujer de armas tomar, en la denuncia ante la policía: mi hijo es un Larralde de los buenos. Sus compañeros de trabajo y del gimnasio, los preparadores de boxeo que le entrenaban, certifican ante la policía que era un tipo noble, honrado, quizá un poco bruto y sencillo, pero honrado, dicen. Y su historial está totalmente limpio de robos y también de cualquier vinculación con las drogas. Sí que está fichado Roberto Larralde porque su mujer, Miriam Caballero, madre de sus hijos y con quien lleva 16 años, prácticamente toda su vida adulta, le denunció por malos tratos en el año 2010 y Larralde pasó 7 meses en la cárcel de Mansilla de las Mulas, allí en León. Al salir de prisión, regresó con su esposa y la pareja, pese a tener una orden de alejamiento, la incumplía sistemáticamente, ¿no? Ella lo hacía amenazada por su marido, pero el caso es que solían vivir juntos en casa de la familia de Roberto, al menos durante algunas temporadas de manera intermitente. Bueno, eso ya es una situación un poco extraña, ¿no? Que él estuviera acusado de maltratos, estuviera en la cárcel por ello, volviera, hubiera una orden de alejamiento, se incumpliera sistemáticamente, vivieran en la casa familiar de la familia de él. Es muy raro. Imagino que la policía acude a interrogar a la mujer de Larralde, ¿no? Por si sabe del paradero de su marido. Claro, y lo que les cuenta Miriam es que el día antes de la desaparición de su marido habían ido juntos hasta Valladolid desde León para acompañar a una amiga que tenía que coger un tren allí en Valladolid, ¿no? Los policías comprueban que la mujer, que trabaja en un bar que se llama Espiral, en el polígono de La Lastra, en León, vivía bajo la amenaza constante de su marido, de Roberto Larralde, que no la dejaba ni siquiera ver a otros hombres, ¿no? Ni hablar con ellos. Lo que había hecho ella en los últimos tiempos era acudir siempre con alguna amiga a sus citas para evitar problemas, y nos cuentan supuestas palizas de Larralde, que era un tipo de 90 kilos de peso y que sabe pegar, es boxeador, a cualquier hombre que se le acercara. Pero ella al parecer tenía citas a las que iba pues con una carabina, ¿no?
Es decir, tenemos una mujer maltratada, amenazada, que sigue con su marido, un marido desaparecido, que sospecha que ella tiene relaciones con otros hombres y que al parecer es cierto que las tenía. Sí, Miriam llevaba unos cuantos meses, desde el mes de mayo, viéndose con un empresario del sector de la madera, un tipo llamado Julio López. Intentaba que fuese en secreto, naturalmente. De hecho, la noche en que su marido desapareció, Julio llevó a Miriam a Madrid en su flamante Porsche junto a 2 carabinas, se decía antes, 2 amigas que les acompañaban por si Roberto se enteraba de algo. De hecho, a la vuelta, ella se bajó con su amiga antes de llegar a León y cogió otro coche por si le estuvieran acechando. Bien, este hombre está desaparecido, comienzan las investigaciones de la policía, pero no solo de la policía. Sí, este caso tuvo una complicación añadida, porque la policía de León buscaba a un hombre desaparecido, a Roberto Larralde, pero también lo buscaba su familia, los Larralde, hemos dicho, los buenos y los malos, los dos. Y ellos, los Larralde... Si él era de los buenos, no sé cómo eran los malos. No, bastante peores. Ellos, los Larralde, utilizaban métodos más expeditivos que la policía, como te puedes imaginar. Por ejemplo, alguien les da el chivatazo de dónde está la furgoneta Mercedes Sprinter de Roberto, abierta y abandonada, con la cartera del hombre dentro, en el barrio de Puente Castro, en León. Y algunos Larralde no dudaron, por ejemplo, en secuestrar y meter en el maletero de un coche a 2 personas que ellos pensaron que podían saber algo del paradero de Roberto, ¿no? 2 personas a las que antes les habían robado un camión cargado de colonias y perfumes. Por cierto, que estas 2 personas inocentes, una vez liberados, estos 2 hombres, que no tenían nada que ver con esta historia, prefirieron no denunciar a los Larralde, a quienes les hicieron eso, suponemos que por prudencia, ¿no? Bueno, sí, visto cómo era la familia, había que ir con cuidado. En fin, y las investigaciones de los buenos, de la policía, digamos, de León, ¿acabaron dando fruto? Sí, 5 días después de la desaparición del boxeador, los guías caninos que habían llegado desde Madrid hicieron su trabajo perfectamente. 2 perros, 2 estrellas de la investigación, que se llaman Santos y Brutus, marcaron un montículo en la ribera del río Bernesga, a su paso por Santa Olaja de la Ribera, a 7 kilómetros de León. En ese montón solo se veían hojas, lo que pasa es que al empezar a desenterrar apareció primero una zapatilla de deporte del 45 y luego pues todo el corpachón de Roberto Larralde. Tenía un tiro en la cabeza, un disparo, el esternón fracturado y varios golpes en el cuerpo. Vaya. Bueno, como llevamos ya muchos territorios negros, más de 300, me atrevo a apostar que la policía repasa quién fue el que hizo la última llamada del teléfono de Roberto Larralde, de la víctima. ¿A que sí? Eso es, la llamada que le hizo dejar a sus hijos con la abuela en la fiesta, aquella noche de fiesta Claro, norenjana. que dijo, ahora vengo. Sí. Esa llamada fue de José Ramón Vega, un tipo al que Larralde había conocido en prisión en el año 2010. Vega es un delincuente bragado que había sido detenido 30 veces ya en su vida, le gusta la cocaína, no andaba demasiado bien de dinero y el caso es que, según la versión que va a contar Vega, lo que él hizo fue llamar a Larralde para proponerle participar en un negocio. Lo que iban a hacer era robar el hachís a unos traficantes, lo que se conoce como dar un vuelco, ¿no? Ambos, Vega y Larralde, quedan citados en un descampado cerca de Mercaleón y el cerebro de todo ese plan, cuenta, es Julio López, el amante de la mujer de Larralde para el que Vega había trabajado algunas veces en sus empresas. Uy, a ver un momento. Larralde conoce a un delincuente, al tal Vega, en la cárcel y este resulta que trabaja con el amante de la mujer de Larralde. Había trabajado alguna vez. Y le cita la noche que desaparece. Eso es. Vale. Por eso Larralde, que esto imagino que no tiene ni idea, acude solo y sin armas a ese descampado. Claro, le citan allí seguramente con cualquier otra excusa y mientras tanto Vega hace algunas cosas antes de su cita con Larralde. Va al bar Granada donde están Julio López, el empresario maderero, el que tiene una relación con la mujer de Larralde, y 2 personas más, un detective privado llamado Froilán Pérez y otro trabajador, otro empleado de López, un tipo llamado Carlos de la Red. Todos participan en un plan para primero engañar a Larralde y después también engañar a la policía. Vaya, una encerrona en toda regla. ¿Qué papel tiene cada uno? ¿Se sabe ya, por ejemplo, quién disparó a Larralde? Todo indica el que está acusado de ello fue Vega, José Ramón Vega. Las cámaras de seguridad del bar Granada, que te decía Manu, graban el encuentro en la barra, ¿no? Julio López, el amante de la mujer, le entrega 200 euros a Vega, supuestamente para que compre cocaína, y luego él se va a recoger a la mujer de Larralde, con la que se va a dirección a Madrid en el Porsche. Pasan la noche viajando, toman unas copas y duermen en Móstoles, en casa de la madre de una amiga de Miriam. Vega, por su parte, se va del bar y contrata los servicios de una prostituta rumana, Micaela, con la que mantiene relaciones dentro de una furgoneta mientras hace tiempo para encontrarse con Larralde, con el boxeador. Hacia las 11:30, el asesino vuelve al bar Granada y allí le van a devolver su teléfono móvil y también le van a dar una coartada. Después cenan alubias con almejas. ¿Esto de que cenan alubias con almejas es verdad o es...? No, es así, es territorio negro. Sí. Bueno, ¿y cómo que una coartada? ¿Por qué? Todo indica que fue el detective privado que está acusado de ello. El detective privado Froilán Álvarez pudo ser el que ideara este plan por conocimientos de criminología. Lo que hicieron antes de cometer el crimen fue que Vega, antes de salir a matar al boxeador, dejara el teléfono móvil quieto en el bar a un primo, a otro empleado de Julio, a Carlos.
Este Carlos lo que recibe también es una servilleta, según él mismo confesado, con varios números de teléfono a los que tiene que ir llamando mientras Vega está cometiendo el crimen lejos de ahí. El empleado cumple la misión, llama a Julio de viaje hacia Madrid, llama a su propio hermano que estaba trabajando con su camión en Asturias, llama a una hermana del camarero del bar que le gustaba y le propone irse juntos, y de esta manera, cuando la policía, como hizo, investiga la posición del teléfono móvil, el teléfono está muy lejos del lugar del crimen. O sea que se habían tomado un tiempo, ¿no?, para planificar todo esto. Cada vez se lo ponen más difícil a la policía. ¿Y ese detective privado qué hace en todo este tinglado? Bueno, es curioso. El detective Albert ya se había visto envuelto en un asunto de un homicidio tiempo atrás, y lo curioso es cómo conoce y cómo se hace amigo de Julio, del amante, recordemos, de la mujer de Roberto, el hombre desaparecido, y que fue el supuesto cerebro del crimen, ¿no? La esposa de Julio lo contrata tiempo atrás para investigar las infidelidades de su marido. Y lo que hace el detective es avisar a su marido, se le acerca y se le dice: tu mujer me ha contratado para seguirte, se hace amigo de él y luego trata de ayudarle con la amante, ¿no? En verano, incluso, este detective acudió a la policía de León a denunciar que la mujer de un amigo tenía problemas con su anterior pareja. Se refiere ya entonces al boxeador Larralde, aunque cuenta en la comisaría solo media verdad, ¿no? Y en agosto, un mes antes del asesinato, una patrulla de la policía identifica a este detective privado y al empresario, a los dos juntos, cuando están muy cerca de la casa donde viven el boxeador y su esposa. Bueno, esto es tremendamente lioso, con unas relaciones cruzadas tremendas, ¿no? Por un lado, Larralde, su mujer, la mujer del amante de la mujer de Larralde, que contrata a un detective que se hace amigo del amante de la mujer de Larralde. Bueno, en fin, es un puzzle tremendo que la policía supongo que ha logrado juntar con grandes esfuerzos, claro. Sí, desde luego que sí. No fue nada fácil, porque además el supuesto asesino contó una película muy, muy particular. Dijo que había dejado Larralde negociando con dos sicarios de aspecto extranjero que iban en un BMW oscuro, en un coche, y para explicar que tenía residuos de disparo, por ejemplo, en las manos, contó que un par de días antes le había estado pegando tiros a unos tablones de madera con una pistola que le dejó precisamente el empresario Julio López. Más difícil tuvo explicarlo de la retroexcavadora. ¿Qué es lo de la retroexcavadora? Recuerda que fueron dos perros policía los que encontraron el cadáver de Roberto Larralde a las afueras de León. La policía de León encontró finalmente también una retroexcavadora oculta en una nave industrial de la calle Real, y Vega admitió que a las 7 de la mañana del día del crimen acudió con ella al vertedero donde se encontró el cuerpo de Larralde, pero no dijo que era para enterrar a la víctima, sino que lo había hecho para desenterrar el supuesto hachís de esta historia que él se había inventado, que se iba a robar a otros traficantes. O sea que a Roberto Larralde lo entierran con una retroexcavadora y los perros son capaces de encontrar el rastro y desenterrarlo. Sí. ¿Y cómo acaba esta historia? ¿Dónde están ahora todos los protagonistas? Bueno, el primo, Carlos, el que hizo las llamadas de teléfono para despistar, y el detective privado, están los dos en libertad con cargos. El supuesto asesino y el cerebro del plan están encarcelados en prisión. Y en prisión está también Miriam, la que ahora ya es viuda del boxeador que la maltrataba. Por cierto, han tenido que ser trasladados de la cárcel de la provincia de León, les han tenido que sacar de la provincia, por temor a que hasta allí llegara el largo brazo de los Larralde. De hecho, la historia no ha acabado todavía. Hubo un tiroteo tras resolverse el crimen, y hace un par de semanas una casa donde habían vivido los Larralde en el barrio de la Inmaculada fue incendiada por desconocidos. Y el brazo de los Larralde sí llega largo, porque, por ejemplo, cuando la policía detiene al asesino, a Vega, Miriam, la mujer del boxeador desaparecido, de la víctima, estaba en casa de los Larralde, vivía allí todavía. La encerraron en una habitación y, según ella misma contó, la empezaron a insultar y a pegarla. La comisaria de León en persona avisó a la Guardia Civil, que estaba más cerca de la casa, y llegó a tiempo de rescatarla del acoso de unas 50 personas del clan familiar, pero no consiguió evitar que le rompieran la nariz de varios puñetazos. La llevaron a urgencias, pero a la mujer tampoco quiso poner denuncia. ¿No? En este caso tampoco quiso poner denuncia. No. ¿Y la mujer sabía que iban a matar a su marido y estaba de acuerdo con su amante para hacerlo? Ella dice que no, Miriam dice que no. Es posible que pensara que simplemente iban a darle una paliza para que la dejara en paz, y bueno, ya lo veremos en el juicio, ¿no? Lo cierto es que Miriam, culpable o no, tampoco había tenido demasiada buena vista para elegir al nuevo hombre de su vida, a este empresario de la madera. Su exmujer aseguró a la policía que no le paga la pensión, que la maltrató, que incluso llegó a ponerle en una ocasión un cuchillo en la garganta. Y leyendo el sumario del caso no puede evitarse cierta sensación de tristeza cuando le preguntan a ella, a Miriam, por la nueva relación que tiene con este hombre. Ella cuenta que habían pensado en irse a vivir juntos, que estaban enamorados los dos, que no veían el momento de hacerlo, pero que no se atrevían por miedo a Roberto, a su marido. Y el empresario, por su parte, lo que cuenta es muy distinto. Dice que había tenido sexo con ella 4 o 5 veces, como lo tenía con otras mujeres, dice él textualmente, que nunca habían hablado de nada serio, mucho menos de irse a vivir juntos, y que él, y voy a leer textualmente, la escuchaba contarle sus penas, pero no le hacía mucho caso porque yo también tengo mis propios marrones.
Ahora tienen un buen marrón los dos, entonces. Desde luego. Hablando de tristeza, la de los 2 niños de ese matrimonio que se han quedado sin padre. Sin padre, con la madre en prisión, creciendo en un entorno de los Larralde, bastante complicado y bastante violento. Y hombre, ojalá que ellos, que todavía son muy pequeñitos, tienen 8 y 12 años, crezcan tranquilos y sean, a pesar de esto que les ha tocado vivir y por encima de los apellidos, pues de esos Larralde buenos que decíamos antes, dos buenas personas. Uh-huh. Increíble historia, ¿eh? Me parece mentira que podamos complicarnos la vida de esa manera y que establezcamos unas relaciones tan tóxicas y tan dañinas, ¿no? para nosotros en general, porque Miriam ha ido de un lado a otro. Los más veteranos se acordarán de esta historia. Los Larralde se hicieron bastante tristemente famosos hace unos años por un triple crimen, Luis, corrígeme si no, en el Dueso, en el penal del Dueso. Sí. En la puerta del penal del Dueso hubo un tiroteo y acabó con 3 personas muertas, y eso estaban los Larralde en mitad de todo eso. Hablando de historias negras, estos días en Asturias se habla mucho de una madre que dejó a 3 niños abandonados en una casa, María José. Marín, ¿no? Sí, pues hoy hay un reportaje estupendo en La Nueva España donde la abuela de los niños, que cuida al mayor, a un cuarto niño, esa abuela, que tenía dinero, tiene varios pisos en la ciudad, no sabía que su hija vivía ahí, en la ciudad. Su hija le había dicho que vivía en el extranjero, como la novela casi del adversario. Sí. Y la abuela se ha enterado ahora de que vivía en la misma ciudad y se dedicaba a la prostitución en la misma ciudad. Pero he estado siguiendo con interés este caso y me parece muy sorprendente que una madre que además está cuidando a uno de tus hijos, en todo este tiempo siga creyéndose que su hija está viviendo en el extranjero y no haya ido a verla o no haya... La madre... me parece extrañísimo. No, pero escucha, la hija, María José, la llamaba cada noche. Cada noche la llamaba por teléfono y le contaba cómo le iba en la vida. Después de que se moría su pareja, ella pierde un poco pie finalmente cuando se muere su pareja. Pero después de que se muera su pareja, ella se traslada realmente a las llaves de la casa de un piso que tiene ya vacío. Y le dice, si vienes por Oviedo, vas a mi casa. Y no sabía que estaba viviendo allí día a día, ¿no? Los 3 niños pequeños que están abandonados, el padre había muerto de cáncer, la madre está como está, el mayor que estaba con la madre y creo que tiene otro Hay hijo. uno más que está con su padre, efectivamente. Eran de diferentes padres, hay un crío más, tiene 5 hijos, María José. Tiene 2 carreras y es hija de una familia... Vamos a decir que muy pudiente de Oviedo, que al final es una ciudad pequeña. Bueno, veremos a ver que ese es un caso que también seguiréis, imagino. En el 2015 deberes para el 2015. Sí. Es tremendo. No, es inagotable el filo de la crónica negra, es tremendo. Oye, por cierto, y en el sumario del caso Larralde, lo de las alubias con almejas que me ha llegado al alma. Lo de las alubias con almejas, eso te da idea. ¿En el sumario? Sí, figura en el sumario. Eso se llega a meter en un sumario. Sí, y te da idea de que hay tipos como este Vega, que tiene 30 detenciones y que es un tipo capaz de meter un tiro en la cabeza a una persona, llegar y tomarse unas alubias con almejas, es decir, no le tiembla ni el pulso ni el estómago. No es que sean especialmente digestivas, buenísimas son, pero digestivas. No, pero es un poco la cotidianeidad que muchas veces vemos en el crimen, ¿no? Luis siempre pone un ejemplo perfecto para esto, que fue José Parejo, aquel Tarzán que mató a aquella mujer que dio Ana Orantes, que yo creo fue la que abrió, la que inauguró lo que se llamó luego violencia machista, violencia de género. Efectivamente. La quemó viva después de denunciar el maltrato que llevaba. Y después de quemarla viva se fue a echar una lotería, una primitiva. Sí, la primitiva. A ver si tenía suerte. La quemó viva, la dejó allí y luego se fue a un bar a echar la primitiva. Es increíble. Por cierto, ¿vosotros conocéis a Carlos Quílez, Manu y Luis? Sí, hace años. Lo tengo al lado. Lo tengo aquí Carles, al lado. ¿qué pasa? ¿Qué tal, compañeros? Muy buenas. ¿Cómo estás? Me parece que hoy jugamos en casa, ¿eh? Sí. Bueno, tú sobre todo. Cuidado con Quintanilla que no... Bueno, es que Carlos Quílez nos ha traído un libro muy interesante que se titula Manos sucias. Ya sabéis que él, aparte de periodista de sucesos, desde hace un porrón de años ha estado en los últimos 5 años ya, has estado en la oficina antifraude de Cataluña, moviendo muchos temas de corrupción y muchas cosas de estas así en primera fila, digamos que en el otro lado, no como periodista, sino haciendo investigaciones en por el lado otro oscuro. lado. En el lado oscuro, exacto. Y nunca mejor dicho. Aunque bueno, pero ha vuelto al periodismo. Bueno, pero se ha despedido de ese lado oscuro con un libro titulado Manos sucias, donde narra una trama de corrupción con mafiosos rusos, con tesoreros de partidos políticos en el gobierno. Bueno, nada que sea verosímil, ¿eh? Nada que sea verosímil. Lo tengo ahí, lo tengo no porque me lo haya mandado él, sino porque me lo he comprado, que lo sepas, Carles. Pero, es un reproche. No, ya sabe que los libros son que los compro. Pero déjame hacer una pequeña recomendación, ahora que estas fechas son para regalar, aunque no sé si será fácil. Carles escribió hace unos años un libro sobre atracadores que es sensacional, de verdad. Un libro sensacional sobre atracadores, porque eran unos retratos y unos perfiles de atracadores
verdaderamente reales y verdaderamente pegados a la realidad, pero de tipos que son de esos malotes que son muy desconocidos para el gran público y que nada tiene que ver con lo que vemos en el cine o en la tele. ¿Sabéis lo que pasa? Que yo creo que un poco en el terreno en el que nos movemos todos, tanto Luis como tú, como yo, es el mundo de la realidad llevada a la literatura. Es decir, es el mundo del trabajo periodístico, del día a día, de conocer al abogado, de conocer al acusado, al juez, al policía, a la víctima, a la esposa del acusado, al marido de la acusada o del acusado, es decir, de tener un contacto directo con las fuentes de información y sobre todo con los protagonistas de la información, más que con las fuentes, con los protagonistas, ¿no? Y si tiene alguna gracia esto que escribo, pues si tiene alguna gracia, digo, es eso, que es una foto en primer plano de lo que yo he visto, he tocado y he podido, incluso sufrido, ¿no? En algún momento. Teniendo en cuenta que ha estado 5 años trabajando en la Oficina Antifraude de Cataluña, un libro sobre corrupción política con mafia rusa, es que, bueno, es para no dormir. Sobre todo es para no dormir porque es verdad. Lo dramático es que es verdad. Es ¿no? verdad. Bueno, enseguida les contamos más detalles. Luis Rendueles, Manu Marlasca, feliz año. Feliz Igualmente. Que nos oímos después en el 2015. Muy bien. Un saludo. Hasta luego.